¿no? Conceptual. Bueno, conceptos. Natalia, ¿cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo hoy hice mi editorial contando un poco esto, ¿no? La manera tan disímil que tiene el gobierno de transformar en algo que es de terror en casi una especie de buena noticia que le tengamos que agradecer. No sé qué pensás vos. Sí, absolutamente. Además me llama mucho la atención porque es un gobierno que tiene cierto fetiche con la legalidad. Lo hemos escuchado de varios ministros cuando dicen dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y el salario mínimo vital y móvil justamente es una imposición mínima imperativa que ni las partes en un contrato de trabajo ni en un convenio colectivo pueden franquear para abajo, justamente porque se supone que con el salario mínimo vital y móvil tenemos que tener la capacidad adquisitiva para pagar salud, alimentación, esparcimiento, vacaciones, tarifas, cosa que no sucede. De hecho, hoy en día el salario mínimo vital y móvil representa el 20% de un salario promedio de los privados, cuando en el 2009 era el 40%. Claro. Y la verdad que es un salario que cayó de manera interanual de diciembre del 2023 a 24 un 18%. Entonces, cuando se dice que este gobierno vino de manera unilateral a hacer una transferencia de recursos del capital o del trabajo al capital, al gran capital, ¿no? Ni siquiera al pequeño y mediano empresario, bueno, estamos hablando de esto, de estos números. Y la verdad que no solo es violatorio de la ley, de la Constitución Nacional, de tratados internacionales, sino que obviamente estos salarios de hambre hacen que te caigas a la miseria, a la pobreza, a la indigencia, y por algo también aumentaron esos guarismos también, ¿no? Ahora, decime una cosa, Natalia, para que sepan un poco los oyentes, ¿no? ¿Cuántas son las cosas que se rigen por el salario mínimo y vital y móvil? Porque cuando ellos fijan el salario mínimo, están fijando también un montón de erogaciones que ellos mismos hacen. Hay Claro. un montón de cosas que se rigen por esto, ¿no? Y las prestaciones sociales, los programas que también fueron Nancy fulminando, ¿no? El potenciar, todos tienen como base de cálculo el salario mínimo vital y móvil. No así las indemnizaciones, por ejemplo, por despido sin causa, que también la Claro. tocaron con la ley de bases, la 27742. Desde ya, esto fue una pretensión incluso con el decreto de necesidad de urgencia 70/23, pero todo lo que son prestaciones sociales o incluso algunas que tienen que ver con las pensiones, también está todo determinado por el salario mínimo vital y móvil, porque se supone que conserva esta matriz conceptual de, bueno, con el salario mínimo vital y móvil es mínimo, es justamente vital porque tiene que alcanzar para la vida, no para la existencia precaria, y Claro. móvil porque justamente, por ejemplo, la inflación, ¿no? Recién escuchaba a un oyente que decía que ni siquiera supera el nivel de inflación mensual. Bueno, no cumple Total. con esos parámetros. Por lo tanto, todo lo que viene en efecto dominó de prestaciones sociales, asistenciales e incluso algunas jubilatorias, bueno, está afectado porque este salario mínimo vital y móvil es de hambre desde ya. Sí, la otra cosa que llama la atención, yo sé que además el sistema de pregunta no hay mucha repregunta cuando Adorni está dando su conferencia, porque no Claro. se puede, digamos, pero lo concreto es cuando el gobierno se pone a comparar los salarios en dólares, que compare también el precio del litro de leche en dólares, porque digo, esta Claro. es la contrapartida, ¿no? O sea, perfecto, en dólares ganábamos, no sé, el mínimo era de $300, o el promedio eran $300, pero con $300 cuántos, obviamente, litros de leche te comprabas, en función de cuántos te compras ahora. O sea, la inflación en dólares que tuvimos en este año no está contabilizada en los números del gobierno. Claramente, ¿no? Dice, pero además uno puede decir, bueno, hace unos años teníamos el salario en dólares más alto de Latinoamérica, hoy Argentina creo que descendió al puesto 17 aproximadamente, pero esto es central, por eso el concepto de salario mínimo vital y móvil tiene que alcanzar para la leche, cuyo consumo sabemos que se retrajo hasta promedios históricos, lo mismo con la carne, y nosotros desde la Asociación de Abogados 7 de Julio habíamos hecho una cuenta de estas características, pero comparando con el salario de los jueces, ¿no? ¿Cuántos kilos de carnes o litros de leche podías comprar con una indemnización a valor histórico de acá a 10 años atrás? Esto en términos de cómo duran los juicios, o Obvio. cuánto duran los juicios, y cuántos ahora. Y bueno, había una poda de casi el 50%. Y lo mismo sucede con este salario. ¿Cuánto aumentó la leche? ¿Cuánto aumentó la carne? ¿Cuánto aumentó el pan? Y bueno, ¿cuánto aumentó su salario? Hay muchas cuentas para hacer, no hay.
No, no, eso está clarísimo. Otro día te vuelvo a llamar, porque hoy el tema es este y tengo además a un sindicalista en línea esperando, pero digo, otro día te vuelvo a llamar, porque tengo entendido también que a pesar de que la ley bases cambió un montón de realidades, hay algunos jueces que están fallando como si, aunque vos estés empleado en un lugar hace 10 años, te rijas con las leyes actuales, que son bastante más laxas, ¿no? Efectivamente, así es, Ese es Nancy, cuando otro, gustes. ese es un temón, ¿eh? Un temón de jueces que Cuando calculan, gustes, por ejemplo, no sé, accidentes laborales tal cual. a la nueva usanza, que es obviamente que no vales nada, aunque el accidente haya sido hace 10 años. La verdad, una cosa Claro. increíble. Pero bueno, Y otro día, esto tiene que ver con la no aplicación de la retroactividad de las leyes y con el famoso derecho de propiedad que tanto levantan algunos, pero que se ve que son para algunos, no para todos. Así que cuando no, y no gustes, solo eso, Nancy. sino que en realidad lo que dicen es que aplican la ley más benévola, porque toman Sí, como en el conflicto, digamos, entre empresarios o dueños de la empresa y el laburante que le hace juicio, toman como a la víctima al empresario. ¿Se entiende esto? En las sí, ahí leyes, está. digamos, Toman un principio del derecho penal cuando el derecho laboral tiene sus propios principios. Se considera que existe un y principio protectorio que el gobierno le llama privilegio, que es constitucional, y es porque hay un sujeto que tiene una desigualdad negocial previa. El totalmente, trabajador pero ellos respecto del toman como, empleador no a es ver, igual. en términos reales, digamos, toman como, claro, lo toman como si fuera una cuestión penal, que es cierto, cuando cambian las leyes penales, en general se toma la más benévola. En este caso, Claro, toman la más benévola como si el derecho laboral estuviera regido por los mismos, en fin, unos HDP. así Hijos es. de puta, se le dice en el barrio. Muchísimas gracias, Natalia, hasta luego. Y tenemos en línea también a Hugo Cachorro Godoy, es secretario general de la CGT, de la CTA Autónoma. Y vos estás dentro de la mesa, ¿no, Hugo, del Consejo Mínimo Vital y Móvil? Hola Nancy, buenas tardes. Sí, estuvimos participando en las reuniones en la farsa de reuniones en realidad, porque este nuevo decreto que saca el gobierno comprueba lo que dijimos en esa reunión, que lo que había era una farsa porque había un acuerdo preestablecido, un contubernio entre la UIA y AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, que forman parte de la delegación empresarial, Y el gobierno. en el Consejo y el Gobierno, para seguir derrumbando los ingresos de los trabajadores y bueno, y facilitando esta política de gobernar por decreto que tiene Milei, que bueno, que está convirtiendo a la Argentina en un despotismo cada día mayor. Decime una cosa, en las reuniones, Escucho bajo. ¿hubo algún número que haya puesto el propio, los empresarios? O sea, ¿había un número de ustedes? ¿Había un número de los empresarios también o no? Cuando ellos Sí, hablan de laudar, uno lauda cuando, no sé, parte la diferencia. El que pusieron los empresarios es el mismo que terminó decretando el gobierno. La diferencia es... O sea, mínima. para ellos laudar es elegir a uno de los dos. Es lo que dice Funes de Rioja. Por eso ese digo. es el criterio de laudar que tiene Milei. Porque, bueno, en definitiva son sus patrones, ¿no? Vos decís que en realidad, claro, ellos hablan, ¿no? Hoy habló el vocero y dijo, bueno, laudamos de la mejor manera. Laudar no, porque en realidad había dos propuestas, una que hacía la CGT, o digamos los gremios más que nada, y por otro lado la que hacían los empresarios, y no hicieron un promedio, eligieron la que propusieron los empresarios. Exactamente. En realidad era toda una farsa, lo dijimos en la misma reunión, era toda una farsa de aparente reunión en la cual el gobierno se quedaba con, una vez más, esta es la tercera vez que hace funcionar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil desde que son gobierno, y terminan decidiendo por decreto y no tratando ninguno de los otros temas que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo, porque no es solamente derrumbar el salario mínimo
seguir alentando una pérdida del ingreso de los trabajadores, de los formales y de los informales, sino también no tratando ninguno de los otros graves problemas que tenemos, el problema del empleo, la precariedad, los despidos, y bueno, y esto es una política del gobierno que a quien favorece es a los empresarios que forman parte de AEA, de la UIA y de la sociedad rural, que son los principales empresarios que integran la delegación empresarial en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y deciden allí. Queda clarísimo, la verdad no hay nada más que decir. Y obviamente viene ahora también la discusión para adelante que tiene que ver con estas paritarias que no terminan, no de laudar, de convalidar, que también esto es insólito. O sea, se ponen de acuerdo, por ejemplo, camioneros con las empresas del ramo y el gobierno, más que laudar, dice, no, es demasiado lo que se van a aumentar, no lo convalidamos. Exactamente, demasiado, es decir, que en vez de un 1% mensual sea el 3% o el 5% mensual. O sea, que para nada siquiera se está recuperando lo que venimos perdiendo desde que hace un año el gobierno decretó una devaluación del 118% y liberó los precios y promovió, como vos decías hace un ratito, una inflación no solamente grandísima en la Argentina, sino también que promueve la inflación en dólares. En dólares, claro, sí, obviamente. Gravísimo sobre las condiciones de vida de nuestro pueblo, porque al mismo tiempo habilita contratar en dólares cualquier tipo de transacción económica en la Argentina, y eso, bueno, a quien perjudica es a los que no tenemos dólares, cobramos en pesos, pero pagamos en dólares. Queda clarísimo. Hugo Godoy, muchísimas gracias, felicidades, ya estamos ahí, a la vueltita de fin de año, muchas gracias. Vayas donde vayas, estés donde estés, el amor es